nosotros somos el equipo número 1 y nuestro equipo está conformado por Cristian, Concepción, Josué, Marco, Nicolás, Eloy, Orestes, Ángel, Karen, Adolfo y yo, Ángel. La importancia del problema es que la contaminación del agua es el ciclo natural del agua, tiene una gran capacidad de purificación, pero tiene la facilidad de regeneración del agua y su aparente abundancia hace que sea el verdadero habitual en el que arrojamos los residuos producidos por nuestras actividades. La degradación de las aguas viene desde los antiguos lugares. Desde las épocas más remotas en la revolución industrial se empezaron a arrojar desechos tóxicos, lo que ha provocado que se contamine el agua. Hay sustancias contaminantes del agua, hay un gran número de contaminantes que se pueden clasificar de muchas maneras. En uno están los microorganismos patógenos, que son diferentes bacterias que pueden generar diferentes tipos de enfermedades. Se generan síntomas y enfermedades como el cólera, tifus, disentería, gastroenteritis, hepatitis, poliomielitis, entre otras. Los síntomas que se presentan son varios, como fiebre, vómito, diarrea, inflamación del brazo y del intestino, inflamación del hígado, puede causar daños permanentes en el hígado, dolores musculares y entre otras. Algunas son causantes de la muerte. Normalmente estos microbios llegan en organismos que se producen las personas afectadas. Por esto, un buen índice para medir la salubridad de las aguas es que lo refieran a estos microorganismos. Es el número de bacterias coliformes presentes en el agua. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el agua para beber hay 0 colonias de coliformes por 100 mililitros de agua. Aguas libres. Los efectos de los vertidos también se dejan sentir en las aguas libres de mares y océanos. Las grandes cantidades de plásticos echadas al mar son las responsables de la muerte de muchas focas, ballenas, delfines, tortugas y aves marinas que quedan atrapadas en ellas y se las comen. Eutrofización. Agua eutrófica y oligotrófica. Cuando un lago en embalse es pobre en nutrientes, oligotrófico, tiene las aguas claras, la luz penetra bien, el crecimiento de las algas es pequeño y mantienen a pocos animales. Las plantas y animales que se encuentran son los característicos de agua bien oxigenadas, como las truchas. Nutrientes que eutrofizan las aguas. Los nutrientes que más influyen en este proceso son los fosfatos y los nitratos. En algunos ecosistemas, el factor limitante es el fosfato, como sucede en la mayoría de los lagos de agua dulce, pero en muchos mares el factor limitante es el nitrógeno para la mayoría de las especies. Medida del grado de eutrofización. Para conocer el nivel de eutrofización de un agua determinada, suele medir el contenido de clorofila de algas con la columna de agua, y este valor se combina con otros parámetros como el contenido de fósforo y nitrógeno y el valor de penetración de la luz. Medidas para evitar la eutrofización. Lo más eficaz para luchar contra este tipo de contaminación es disminuir la cantidad de fosfato y nitratos en los vértidos, usando detergentes con baja proporción de fosfatos, empleando menor cantidad de detergentes, no abandonando en exceso los campos, usando los desechos agrícolas y ganaderos como fertilizantes en vez de vértidos, etc. En concreto, trata las aguas residuales en EDAR, estaciones depuradoras de aguas residuales, que incluyen tratamientos biológicos y químicos que eliminan el fósforo y el nitrógeno, almacenar adecuadamente el estiércol que se usa en agricultura, usar los fertilizantes más eficaces, cambiar las prácticas de cultivo por otras menos contaminantes. Así, por ejemplo, retrasar el arado y la preparación de los campos para cultivo hasta la primavera y plantar los cultivos de cereal en otoño. Asegura tener cubiertas las tierras con vegetación durante el invierno, con lo que se reduce la erosión. El petróleo de mar. Se sabe que hoy en día el petróleo es muy sustentable para nuestra sociedad. Es necesario para la fabricación de muchos productos de industria química, farmacéutica, alimenticia, entre otros.
Por otro lado, alrededor del 0.1% de la producción mundial de petróleo acaba vertido en el mar. Parece no ser tan grave, pero son casi 3 millones de toneladas, lo que acaba contaminando las aguas cada año. La mayor parte del petróleo se usa en lugares muy lejanos, lo que provoca que tenga que ser transportado por muchos kilómetros, y eso puede provocar varios accidentes. Las fuentes de contaminación que son más conocidas proceden de tierra, de desperdicios domésticos, automóviles y gasolinerías, refinerías, industrias, etc. Los accidentes, el porcentaje vertido por accidentes es alrededor de un 5%, y aunque proporción no es la mayor fuente de contaminación, los desastres ambientales que originan son muy importantes porque producen vertidos de masas de petróleo muy concentradas y forman manchas de gran extensión. En algunos accidentes se han llegado a derramar más de 400.000 toneladas, como en la rotura de una plataforma marina en el Golfo de México en 1979. En la Guerra del Golfo, aunque no propiamente por accidente, sino por una contaminación de acciones de guerra y sabotaje, se vertió aún mayor cantidad. Entre otros, como el vertido de Exxon Valdez en 1989 en Alaska, pueden llegar a costas o lugares de gran interés ecológico y causar extraordinarias mortandades de pájaros, focas y todo tipo de fauna y flora. Evolución de las manchas de petróleo. El petróleo vertido se va a extender en una superficie cada vez mayor hasta llegar a una forma de capa muy extensa, con espesores de solo décimas de micrómetro. De esta forma se ha comprobado que un metro cúbico de petróleo puede llegar a formar en hora y media una mancha de 1000 metros de diámetro y 1 milímetro de espesor. Sistemas de limpieza de los vertidos de petróleo. Contención y recogida. Se rodea el petróleo vertido en barreras y se recupera con raseras o espumaderas con sistemas que succionan y separan el petróleo del agua por centrifugación. Aprovechando que el agua es más pesada en el crudo, se consigue que sea expulsada por el fondo del dispositivo que gira, mientras el petróleo es bombardeado por la parte superior. Bombeo por aspiración. Adherencia a tambor o discos giratorios que se producen en la mancha para que el crudo quede adherido a ellos. Luego se desprende rascando el petróleo que va quedando junto al eje del giro. Es bombeado a la embarcación recogida. Fibras absorbentes, en el que se usan materiales plásticos, aerofílicos, que actúan como una bayeta o moja que absorbe petróleo. Luego se exprime en una embarcación de recogida y vuelve a ser empleada para absorber más. Estas técnicas no causan daños y son muy usadas, pero su eficiencia aún en las mejores condiciones solo llega a un 15%. Dispersantes. Son sustancias químicas a los detergentes que rompen el petróleo en pequeñas gotitas, con lo que se disminuyen los efectos dañinos del vertido y se facilita la actuación de bacterias que digieren los hidrocarburos. Es muy importante elegir bien la sustancia química que se usa como dispersante, porque con algunas de las que se utilizaron en los primeros accidentes, por ejemplo, en el Torrey Canyon, se descubrió que eran más tóxicas y causaban más daños que el propio petróleo. Incineración. Quemar el petróleo derramado suele ser una forma eficaz de hacerlo desaparecer. En circunstancias óptimas se puede eliminar el 95% del vertido. El principal problema de este método es que produce grandes cantidades de humo negro que, aunque no contiene gases más tóxicos que los normales que se forman al quemar el petróleo en la industria o los automóviles, es muy espeso por su alto contenido de partículas. Contaminación de ríos y lagos. Las aguas superficiales de los continentes fueron las más visiblemente contaminadas durante muchos años, pero precisamente ser visibles a los daños que sufren. Los más vigilados y las más siendo regeneradas son poca eficacia en muchos lugares del mundo, especialmente en los países desarrollados. Los análisis microbiológicos se recogen en envases adecuados y estériles para su chequeo constante.
Contaminación en mares y costas. Una gran parte de los desechos del océano son por actividad del humano. El 80% de las sustancias que contaminan en el mar son de origen de la tierra. Los accidentes marítimos son responsables de alrededor del 5% de los hidrocarburos vertidos en el mar. En el cambio de la sociedad, 5 millones de habitantes acaba vertiendo en menos de la misma cantidad. La mayoría de las aguas residuales en todo el mundo y no son tratadas con seguridad. Simplemente se descargan a los ríos, lagos y océanos y se deja que la naturaleza se haga con eficacia o riesgo. Desagradan o de forma natural. En los países desarrollados, una proporción cada vez mayor de los vertidos en tratados antes de que lleguen a los ríos o mares. Urbano. La actividad doméstica produce principalmente residuos, pero el alcantarillado, además todo tipo de sustancias y emisiones de los automóviles. La obligada construcción de depuradoras en los municipios están reduciendo de forma importante este tipo de contaminación, pero en España la depuración en aguas residuales es todavía muy insuficiente. La navegación produce diferentes tipos de contaminación, especialmente con hidrocarburos. Los vertidos del petróleo, accidentes o no provoca importantes daños ecológicos. Tipos de tratamiento. Hay distintos tipos de tratamiento de las aguas residuales para lograr retirar contaminantes. Pueden usarse desde procesos físicos como la sedimentación, en la que se dejan que los contaminantes se depositen en el fondo por gravedad, hasta complicados procesos químicos, biológicos o térmicos. Los más usuales son físicos. En ellos se encuentran la sedimentación, flotación natural o provocada con el aire, filtración con arena, carbón, cerámicas, etc. Evaporación, absorción con carbón activo, zeolitas, etc. Desorción, se transfiere en el contaminante del aire, amoníaco. Extracción con líquido disolvente que no se mezcla con el agua. Esos fueron procesos físicos, químicos. Coagulación, floculación, es la agregación de pequeñas partículas usando coagulantes y floculantes. Son sales de hierro, aluminio, polielectrolitos, etc. Precipitación química, es la eliminación de metales pesados haciéndolos insolubles con la adición de lechada de cal, hidróxido sódico u otros que suben el pH. Oxidación, son oxidantes como el peróxido de hidrógeno, ozono, cloro, permanganato potásico o reductores como el sulfato sódico. Reducción electrolítica, provocando la depositación en el electrodo de contaminante. Intercambio iónico, son con resinas que intercambian iones y se usan para quitar la dureza del agua. Efectos de la contaminación con petróleo. Los ecosistemas reciben petróleo e hidrocarburos en cantidades diversas de forma natural desde hace millones de años. Por esto es lógico que se encuentren muchos microorganismos capaces de metabolizar el petróleo y que sea frecuente el que muchos seres vivos sean capaces de eliminar el absorbido a través de las cadenas alimenticias. No parece que es muy importante la amenaza de biocarbonación del petróleo y los productos relacionados en las cadenas alimenticias, aunque en algunas ocasiones en localidades concretas pueden resultar una manera para la salud incluso humana. Hay diferentes notables en el comportamiento de diferentes organismos ante la contaminación del petróleo. Los moluscos, bivalvos, almejillas, millones, etc. por ejemplo, muestran muy baja capacidad de eliminación del contaminante, y aunque muchos organismos, algunos peces por ejemplo, no sufren daños importantes con concentración de productos
Las aves y los mamíferos se ven afectados por la impregnación de sus plumas y el pie, y crudo que supone su muerte en muchas ocasiones, porque altera su capacidad de aislamiento a los impermeabilizantes. El objeto de estos tratamientos en general es reducir la contaminación de contaminantes en el agua. Los acuíferos tienen una cierta capacidad de depuración mayor o menor según sea el tipo de roca y otras características del suelo. Las sustancias contaminantes del agua que llegan al agua son partículas del subsuelo y se filtran y se dispersan, haciendo así que sean neutralizadas, oxidadas, hasta que se reducen y sufren procesos químicos o biológicos que se degradan. De esta manera el agua se limpia. Cuando la estructura del terreno facilita una amplia aireación, la depuración es más eficaz. También es muy favorable la abundancia de arcillas y materia orgánica. En cambio, en los depósitos aluviales o zonas carcásticas, la depuración es mucho más difícil y este tipo de acuíferos es más sensible a la contaminación. Bueno, también tenemos la que es por el ser humano, cuando ya está demasiado contaminado. Se usa un procedimiento en el cual hace que se extraiga el agua, se depura y la vuelven a inyectar en el terreno, pero pues no siempre son eficaces y consumen una gran cantidad de dinero y energía. Y es muy importante de todas formas tener en cuenta que las posibilidades de depuración son limitadas y el mejor método de protección, por tanto, es la prevención. No contaminar y controlar los focos de contaminación para conocer bien sus efectos y evitar que las sustancias contaminantes lleguen al acuífero. Son los mejores métodos para seguir disfrutando de ellos sin problemas. La contaminación de las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas son las principales fuentes de suministro para uso doméstico y para el riesgo en muchas partes de España y el mundo. El agua subterránea en las ciudades y la industria es la cuarta parte en la que se usan en la agricultura y son áreas subterráneas. Las aguas subterráneas son las más difíciles de contaminar que las superficiales, pero cuando están contaminadas es más difícil que se elimine o se limpie esa agua. Sucede esto porque las aguas del suelo tienen un ritmo de renovación muy lento. Se calcula que mientras el tiempo de permanencia del medio agua en los ríos es de días, en un acuífero de cientos de años, lo que hace más difícil su purificación. Las aguas subterráneas exigen tener en cuenta que los lugares en que las precipitaciones son escasas, los acuíferos se van cargando de agua más lentamente y se consumen en un ritmo excesivamente rápido. Se agotan cuando se produce una explotación intensiva, sequía u otras causas que van disminuyendo el nivel del agua contenida en el acuífero. Se derivan problemas ecológicos en las zonas de se suele distinguir de tipos de procesos de contaminantes de las aguas subterráneas. Los puntales, que afectan zonas muy localizadas, en los difusos, que provocan contaminación dispersa en zonas amplias en las que no es difícil una purificación principal. Se puede decir que las aguas subterráneas son más difíciles de limpiar ya en las zonas en las que se encuentran por los acuíferos y más ecosistemas que hay en esta zona. Sí. Origen de la contaminación del agua. Bueno, su idea principal, la que sería la contaminación del agua, puede proceder de fuentes naturales o de actividades humanas. En la actualidad, la más importante, sin duda, pues, es provocada por nosotros, los seres humanos. El desarrollo de las industrias, en su mayor uso del agua en grandes cantidades generales, y pues, lo que nos contamina son los residuos que sacan, ya que pues los cuales van a pasar por el agua, aguas subterráneas, aguas sucias, aguas negras, y el uso de medios de transporte fluviales y marítimos, que en muchas ocasiones son causa de la contaminación del agua. Las aguas residuales se pueden someter a diferentes niveles de tratamiento, dependiendo del grado de purificación que se requiera. Es tradicional hablar de tratamiento primario, secundario, etc., aunque muchas veces la separación entre ellos no es totalmente clara. En ellos se pueden distinguir
Pretratamiento. Es un proceso en el que se usan rejillas y cribas que separan restos voluminosos como palos, telas, plásticos, etc. Tratamiento primario. Esto hace sedimentar los materiales suspendidos usando tratamientos físicos o fisioquímicos. En algunos casos dejando simplemente las aguas residuales un tiempo en grandes tanques o, en el caso de los tratamientos primarios mejorados, añadiendo el agua contenida en estos grandes tanques. Sustancias químicas quelantes, que hacen más rápida y eficaz la sedimentación. Tratamientos secundarios. Elimina las partículas coloidales y similares. Puede incluir procesos biológicos y químicos. El proceso secundario es más habitual. Es un proceso biológico en el que se facilita que bacterias aerobianas digieran la materia orgánica que llevan las aguas. Este proceso se suele llevar a cabo el efluente que sale del tratamiento primario a tanques en los que se mezcla con agua cargada de lados activos, que son microorganismos. Estos tanques tienen sistemas de burbujeo o agitación que garantizan condiciones aerobianas para el crecimiento de los microorganismos. Posteriormente se conduce a este líquido o tanques cilíndricos, con sección en forma de tronco de cono en los que se realiza la decantación de los lados. Líneas de tratamiento en las EDAR. Una de las funciones de una estación de purificación de agua se suele distinguir grandes líneas. Una de ellas es la línea de agua. Comienza con el agua que entra en la depuradora y termina en el agua vertida en el río o en el mar. Otra de ellas es la línea de fangos, o en otras formas similar. Será de una para ser después incinerados, usados como abono o depósito en un vertedero. Tipos de contaminación del agua naturales pues se dan en algunas fuentes, por ejemplo el mercurio, que se encuentra naturalmente en la corteza de la tierra, y en los océanos contaminantes de la biosfera, mucho más que el procedente de la actividad humana. Algunos asimila con hidrocarburos y otros en muchos productos cotidianos que nosotros mismos usamos y afectamos a nuestro ecosistema. Normalmente las fuentes de contaminación natural son muy dispersas y provocan contaminaciones altas de polución, excepto en algunos lugares muy concretos. La contaminación del origen humano, en cambio, en la corteza terrestre, en zonas concretas, y para la mayor parte de los contaminantes es mucho más peligroso que la natural. Hay cuatro actividades principales de contaminación, pues, por nosotros, producida por los seres humanos, ya que pues, una de ellas y la más principal pues, es la industria. Según el tipo de industria que se produzca, pues ahí encontramos los residuos y bacterias. Normalmente en los países desarrollados con muchas industrias que poseen eficaces sistemas de depuración de aguas, sobre todo el que produce contaminantes más peligrosos como los metales tóxicos. En algunos países en vías desarrollados la contaminación del agua por residuos industriales, y pues es muy importante que tomemos en cuenta pues todo esto que nosotros estamos ocasionando, ya que pues nos afecta tanto como nosotros, tanto como a nivel mundial. Algunas actividades que suelen provocar la contaminación puntual son lixiviados de vertederos de residuos urbanos y fugas residuales que se infiltran en el terreno. Otra es lixiviados de vertederos industriales, donde son derrubios de minas, depósitos de residuos radiactivos o tóxicos mal aislados, gasolineras con fugas en sus depósitos de combustibles, etc. Pozos sépticos y acumulaciones de purines procedentes de las granjas. La contaminación difusa también puede ser provocada por un uso excesivo de fertilizantes y pesticidas en la agricultura o las prácticas forestales. Explotación excesiva de los acuíferos que facilita
que el agua de salinas invadan a zonas de aguas dulces por desplazamiento de la interfaz entre los dos tipos de agua. Este tipo de contaminación puede provocar situaciones especialmente preocupantes con el paso del tiempo, al ir cargándole contaminación lenta pero continua en zonas muy extensas. Ya. Un tip para cuidar el agua sería crear tu propio purificador de agua, que es fácil. Con una botella la cortas por debajo, le agregas piedras, arena, carbón y una tela para que se quede todo. Luego lo cuelgas, echas el agua sucia y por la parte de la tapa un vaso o una charola para recoger el agua limpia. Tip número 2 sería que reutilices el agua, que no la desperdicies. El agua que utilizas para lavar ropa te puede servir para lavar la banqueta de tu casa o de la calle. Y se reutiliza de alguna manera para no gastar agua limpia. Tip número 3. Un tip sería no tirar basura en lugares como en la calle, en el drenaje, en coladeras, en ríos y en mares. Bueno, en el tip número 4 si debe del ahorro, más que nada el ahorro, eso es lo principal para tener recursos, tener agua por más tiempo. Y pues ¿cómo sería? Pues serían nuestras actividades cotidianas a diario, ahorrar el máximo de agua. Supongamos que a la semana se ahorran unos 100 litros de agua por vivienda. Eso, si se toma en consideración 1.000 o 1 millón de viviendas, pues eso sí ya nos ahorra una gran cantidad de agua. No pensar que con ahorrar solo nosotros no favorecemos tanto al planeta. Tip número 5. No debes abierta la llave de lavado o de la regadera. No gastes mucha agua, sí. Por último tip, bañate con menos frecuencia, y como en Francia, ellos se bañan con menor frecuencia y por eso inventaron el perfume a mediados de 1900. Bueno, ya para concluir nuestro tema, pues vamos a dar algunos, más que nada recomendaciones al público en general, a nuestros compañeros, a usted profesora. Pues creo que para evitar todo esto debemos de tomar conciencia más que nada de cada uno, reflexionar que todos vivimos en el mismo lugar, todos poseemos, todos necesitamos de agua, ya que sin agua seríamos, a lo mejor no dejaríamos de existir, pero es un recurso primordial en nuestra vida cotidiana. Bueno, ya que, como lo dice mi compañero, el agua es fundamental para cualquier actividad cotidiana que tengamos, tanto en nuestra casa, fuera en la escuela, que es la mitad del tiempo del día en el que convivimos, se necesita de agua. Entonces tenemos que, por ejemplo, no gastar mucha agua mientras nos bañamos, nos lavamos los dientes. No tirar agua sucia porque la puedes ocupar para regar las plantas, para lavar tu calle, cualquier cosa se pueden hacer. Tú mismo puedes hacer tus métodos de prevención para cuidar el agua. Puedes acumular el agua de lluvia para lavar las ventanas de tu cuarto, son diferentes ámbitos que puedes crear con ayuda del agua. La industria favoreció a la especie humana, pero la especie humana la desaprovechó. Eso ha provocado que las industrias hagan que deseche tóxicos, como se convierten en cargadas productos químicos, espumas y toda clase de contaminantes. La industrialización hizo el desarrollo económico, pero sin embargo la especie humana echó a perder todo, contaminando y arrojando desechos tóxicos a ríos, mares, zonas portuarias. Hasta en zonas portuarias ha hecho que se haya pérdida de ecosistemas como es
pescado y entre otras plantas. Como dice mi compañero, incluso por ese problema que hay a la actualidad que estamos, ya hay muchas fábricas o muchas construcciones, y eso a la vez pues elimina áreas verdes donde se podría crear un lugar donde se pueda haber agua, y todo eso lo provocamos obviamente nosotros, los mismos que requeremos ese recurso, lo estamos eliminando poco a poco. Otro también de nuestros errores que hemos cometido como sociedad pues es cavar pozos, ya que cuando encontramos agua lo primero que hacemos es desperdiciarla. Pues en esta vida nada es para siempre, no el agua que tenemos a nivel mundial nosotros la podemos consumir o para nuestro uso cotidiano, ya que el mayor porcentaje son aguas saladas y pues lamentablemente esas aguas no podemos consumirlas ni utilizarlas pues, para labores. Y pues espero les haya gustado nuestro tema. Solo nos tocó hablar de la contaminación del agua, y pues a continuación mi compañera les va a dar unos breves tips de cómo fomentar la contaminación. ¿Fomentar? Sí, fomentar. Evitar. ¿Fomentar o a evitar? A evitar la contaminación. Bueno, pues sería no gastar mucha agua, como ya les había comentado, en cualquier ámbito laboral o escolar. Sería también no ensuciar mucha agua, porque luego ocurre desperdiciar agua que en realidad no tenemos, y acumular el agua de lluvia, podrías no tirar el agua